literatura, en el cine. Era el del inmigrante europeo que tomaba los barcos en los puertos europeos y que, bueno, podía ir a Nueva York o podía ir a Buenos Aires. Eventualmente podía caer en México, en Cuba o en Río de Janeiro, pero en general era Buenos Aires o Nueva York. Y a veces la decisión ni siquiera la tomaba el protagonista, sino que tenía que ver con el precio de un pasaje, el horario de salida de un barco. Entonces, este contraste entre esta realidad tan difícil que estamos atravesando y que venimos atravesando, y esa imagen idílica que se tiene de la Argentina de los primeros años o las primeras décadas del siglo pasado, despierta interrogantes, despierta búsqueda de explicaciones, en el caso de los argentinos, bueno, de soluciones para tratar de salir adelante, pero de muchos analistas para sacar conclusiones de qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando. Lo que predomina, y no predomina por casualidad, predomina por el peso que tienen determinados intereses en la conformación de los grupos mediáticos, que en general son cada vez más monopólicos, más hegemónicos del manejo de la información. El enfoque que predomina es que esto es producto del estatismo, que esto es producto del populismo, que esto es el producto de 70 años de hegemonía peronista, del partido peronista me refiero, o el movimiento peronista, que arruinaron un país que se presentaba como la esperanza para millones de personas. The Economist, el semanario británico, hace 2-3 años publicó una nota de tapa, para colmo ustedes conocen a Messi, el futbolista argentino de espalda, y el título, acá lo tengo, ¿no? El título es La parábola argentina, un siglo de decadencia, con el subtítulo Hace 100 años Argentina era el futuro. ¿Qué salió mal? Bueno, por supuesto que el artículo lo que explica es que salió mal el populismo, el estatismo, la hegemonía peronista. Y quiero decirle que esto es algo que repiten varios medios de difusión, de comunicación estadounidenses. Cada tanto, no es que estén todos los días pendientes de Argentina, pero cada tanto repiten este mismo esquema. Lo repite el País de España, lo repiten distintas publicaciones. Y es que hay un tanque de pensamiento, hay varios, pero hay un tanque iberoamericano de pensamiento que se llama la Fundación Internacional para la Libertad. Está presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, y que junta en sus definiciones, en sus críticas, en sus cuestionamientos a todo lo que sea apartarse del dogma neoliberal, critica cualquier proceso de intento de distribución más equitativa de la riqueza, de desarrollo industrial independiente, y utiliza muchas veces, aparte de reflexivos artículos, notas, simposios que hacen por toda Latinoamérica, utilizan justamente como caballito de batalla la frase de uno de los personajes de una novela de Vargas Llosa, que se llama Conversación en la Catedral, donde uno de los personajes le pregunta al otro, ¿y cuándo fue que se jodió el Perú? Y esta muletilla es utilizada, ¿cuándo fue que se jodió México? ¿Cuándo fue que se jodió Uruguay? ¿Cuándo fue que se jodió Bolivia? ¿Cuándo fue que se jodió España? ¿Por qué? Porque inmediatamente la respuesta surge estatismo, populismo y bueno, algunos de los movimientos que en cada uno de esos países pueden haber intentado políticas no ortodoxas, heterodoxas de desarrollo económico. Incluso nosotros tenemos un personaje, un diputado del que fue oficialismo hasta hace poco, que escribió un libro que se llama precisamente ¿Es el peronismo estúpido? Ese es el título del libro, ¿Es el peronismo estúpido?
jugando con la famosa frase de Clinton referida a la economía. Y la bajada en la tapa del libro es este mismo tema. ¿Cuándo fue que se jodió la Argentina? Esta es una línea de acción. Y este tanque de pensamiento está presidido por Vargas Llosa, porque bueno, es un premio Nobel de literatura y demás, pero junta una cantidad de personajes que para los latinoamericanos como mínimo son sombríos. Expresidente como el de México Zedillo, como Álvaro Uribe, procesado por narcotráfico y asesinato con las bandas paramilitares, otro cuestionado por hecho de corrupción en España como Aznar. Este es el tanque de pensamiento que nos explica qué pasa en Argentina y en otros países latinoamericanos, para señalarnos la necesidad de volver a las recetas neoliberales plenas y abandonar todo intento de populismo que supuestamente, cuando no es de derecha, perjudica el desarrollo y lleva a la quiebra de las naciones. ¿Qué argumentan? ¿Qué argumentan estos señores? Me refiero tanto a los artículos de los sesudos diarios económicos y financieros mundiales como a algunas de las cosas más pequeñas que se reproducen en cada uno de nuestros países. Bueno, Argentina era un país riquísimo, un país fértil, despoblado, pero con inmensas posibilidades de desarrollo. Llegó a ubicarse por Producto Bruto por habitante entre el 7º y el 10º lugar en el mundo. Y esto fue fruto del orden conservador, liberal conservador, fue fruto de entender la necesidad de aprovechar, ustedes conocen esas tesis, de las ventajas comparativas, es aprovechar la tierra, aprovechar la producción primaria, lo que acá se denominó el modelo agroexportador, que sintéticamente fue la venta de carne primero seca, después enfriada, congelada, después enfriada, maíz, trigo, lino, lana para los tejidos. Y es el peronismo, en el año 45 al 55, que destruyó ese proceso ascendente y brillante que tenía la economía argentina, introduciendo el papel del Estado en el direccionamiento de algunos aspectos básicos de la economía y brindando a los trabajadores y a los asalariados derechos que para los liberales se consideran testimoniales e inaceptables dentro de una sociedad sanamente competitiva, como puede ser el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda digna. Ahora, estos argumentos que explican con estas tesis, con estos argumentos, entre otros, la decadencia de la Argentina, ¿son realmente tales? Como argumentos, sí. El problema es si son reales. ¿Era realmente Argentina un país rico y feliz en sus habitantes? Ni rico ni felices sus habitantes. Es un gran mito de la ideología conservadora que ha construido sentido común en la misma población argentina. ¿Y por qué digo esto? Como todo mito tiene un fondo de realidad, es cierto que entre 1880 y 1930, para tomar un periodo que es exaltado y magnificado, Argentina creció y creció de manera importante, atrajo a millones de inmigrantes, puso en producción extensos territorios de tierra. Pero para empezar, aclaremos que cuando se dice que Argentina estuvo en algún momento en el primer lugar, pero que en general se ubicó entre el 6º y el 7º lugar de riqueza por habitante, promedio, por supuesto, el engaño de los pseudoinvestigadores liberales oculta que esa relación, esa comparación entre el Producto Bruto efectivamente creado y su distribución se hacía en comparación con 40 países.
porque en 1915 eran muy pocos los países que contaban con estadísticas fiables, creíbles y públicas como para hacer esas comparaciones. Es en ese periodo, en comparación con 40 países, que se da esa altísima riqueza o esa gran ubicación argentina desde el punto de vista de la riqueza general. Sin embargo, ahora, por ejemplo, esos cuadros comparativos se hacen sobre la base de 160 países, 4 veces más. Y Argentina hasta 80. Y Argentina hasta 80. Pero aparte, tampoco es cierto que todo era riqueza y una pampa plena, porque Argentina es extensa, con distintos climas, con distintos suelos. Ustedes fíjense que si bien eso se realizó, lo cierto es que las estadísticas más modernas del Banco Mundial sobre los recursos naturales explotables ubican a Argentina en el puesto 47 de riqueza potencial explotable. No está ni primera, ni segunda, ni décima. Es decir, un país rico dentro de un conjunto de países ricos, pero no el más rico. Digo, para ir desmontando algunos argumentos maniqueos que se plantean sin fundamento serio o que se hacen haciendo comparaciones que no son comparables. Pero aparte, ustedes conocen el tema de las estadísticas, es decir, todos tenemos un pollo, porque hay 100 pollos, somos 100 personas, pero resulta que hay 4 que tienen 96 pollos. Es decir, no es cierto que los argentinos estaban entre los más ricos ciudadanos del mundo, porque había algunos argentinos que efectivamente estaban entre los más ricos del mundo, pero la mayoría de los argentinos estaban entre los más pobres del mundo. Y esto está estadísticamente comprobado, pero bueno, esas partes de los libros y de los estudios se tiran a un costado y es preferible usar frases impactantes y consignistas. Pero aparte, también otro elemento es que no solo había una dualidad social entre ricos y pobres de ese periodo, sino que también había una dualidad entre la capital, entre la ciudad o entre las principales ciudades del litoral argentino y el interior del país, tremendamente postergado, tremendamente humillado. Y como corolario de este aspecto, quisiera señalar, aunque después por ahí lo podemos ver en otro momento, que tampoco esa riqueza, que no era tanta y que no estaba bien repartida, tuvo un crecimiento que no se detuvo. Hubo momentos de drástica baja y de golpes a ese crecimiento. Dentro del mito de la gran riqueza argentina, hay dos aspectos que casi anecdóticamente me parece que es interesante compartirlo para ir entendiendo cuestiones que tienen que ver con, insisto, con la construcción de sentido común, como el dominio dentro de la esfera cultural. Uno de los que se dice es que Buenos Aires era la París de Latinoamérica. Y es cierto, podría tomarse. Buenos Aires tenía un Teatro Colón que era comparable a la escala de Milán en el año 1903. 1903. Mejor que la Ópera de París. Buenos Aires tuvo la primera tienda Harrods por una manzana fuera de Gran Bretaña, el primer país, la primera ciudad que tuvo esa tienda. Tenía la primera red de subterráneo de América Latina y una de las primeras del mundo. Los automóviles por habitante de la ciudad de Buenos Aires eran mayor que los automóviles por habitante en la ciudad de Londres. Pero de acuerdo a lo que venimos diciendo, con el mismo esquema de razonamiento, podríamos sintetizar diciendo que Buenos Aires efectivamente era un vestíbulo lujoso para una vivienda miserable. Un vestíbulo lujoso para una vivienda miserable que era el conjunto del país e incluso la periferia de la misma ciudad de Buenos Aires. Y con respecto al famoso granero del mundo,
Tampoco es cierto, porque fuimos uno de los principales países exportadores, todavía somos uno de los principales países, nunca fuimos el primero. Digamos, para ir poniendo las cosas en su lugar. Pero, ¿y por qué se agrandó? ¿Por qué se generalizó? ¿Por qué se hizo de eso un chascarrillo, un lugar común que debía ser repetido permanentemente? Porque era uno de los fundamentos para utilizar la famosa ventaja comparativa, no desarrollar la industria, no preocuparse por la calificación del trabajo asalariado, aprovechar la materia prima, venderla en forma barata y sin grandes costos y lograr los beneficios que alcanzaban para esa minoría privilegiada, pero no para alimentar a la creciente población argentina, incluidos los inmigrantes que iban a llegar. Pero el aspecto más grave del planteo del granero del mundo es que en realidad está desenmascarando el carácter dependiente y semicolonial de la producción argentina con respecto a la metrópoli, y sobre todo durante todo ese periodo a Inglaterra. Después viene la etapa de Estados Unidos, que es distinta. Entonces nosotros producíamos la lana para los textiles ingleses, el alimento para los trabajadores ingleses, y efectivamente, ¿para qué sirve un granero si no es para depósito y traslado? Otra cosa es la fábrica que toma la materia prima, le agrega trabajo argentino, salario argentino, ciencia argentina, tecnología argentina, y con ese valor la exporta y disputa la exportación. Nosotros no, nosotros vendíamos la materia prima, Inglaterra la procesaba, la exportaba con valor agregado a toda Europa y otros países o a sus colonias, e incluso a la Argentina. Nosotros comprábamos los suéteres producidos con la lana argentina con el valor agregado del trabajo inglés. Quizá más que el granero del mundo habría que hablar como Julio Roca, hijo, que fue un personaje bastante lamentable de la historia argentina, de que en realidad no éramos el granero del mundo, sino la joya preferida de la corona británica. Eso sí éramos. Y vaya si éramos preferidas porque era un negocio absolutamente redondo. Estos dos aspectos dentro del modelo agroexportador, tanto la imagen de esa idealizada de Buenos Aires como París de América Latina, como el granero del mundo, sustentan otra mentira, el del inmigrante sacrificado. El del inmigrante sacrificado que vino, hizo la América, se hizo rico con su trabajo y su sacrificio. Y lo cierto es que el 80-90% de los inmigrantes que llegaron a la Argentina jamás tuvieron tierra. La mayoría fue a los centros urbanos a trabajar en oficios y en fábricas y en talleres. Un porcentaje fue al interior y logró extensiones de tierra y demás, mayoritariamente como arrendatarios, es decir, alquilando las tierras ajenas, no siendo propietarios de sus propias tierras. Y de ahí surge un dicho que en la Argentina es muy popular. Nadie sabe cuál es el origen, pero es un dicho muy popular, que es tener la vaca atada. Tener la vaca atada es tener los problemas resueltos en la Argentina. Es un tipo que no tiene problema económico, no tiene problema de ningún tipo. ¿Dónde surge lo de la vaca atada? Esos supuestos inmigrantes, que en realidad son los grandes terratenientes, tanto los que vienen de la colonia española original, las familias patricias, como los nuevos ricos que se generaron a partir de la ocupación de tierras y la expropiación de tierra a los indios y al mismo gaucho y las pequeñas propiedades. Esa oligarquía pasaba todos sus veranos en Europa, y más que su verano en ocasiones, y viajaba en barco, como se viajaba en aquella época. Pero viajaba la familia entera con padres, abuelos, niños, y los niños tomaban la leche, pero no cualquier leche, la leche de su vaca, de su campo. Y la vaca de su campo no estaba en Argentina, no, estaba en la bodega del barco. Por lo tanto, viajaban con su vaca, tomaban la leche de su vaca, y quedó la imagen y quedó el dicho de tener la vaca atada. Claro, la tenían atada en la bodega para darle la leche en cada uno de los viajes.
no lo digo para contar una anécdota superficial, está expresando el fondo del carácter parasitario de todo este sector. Ustedes tienen que tener en cuenta que estos señores que viajaban con la vaca atada y los petiteros que tiraban manteca al techo, que es otra frase común en la Argentina, porque se aburrían, entonces tiraban manteca y veían cuando al que le duraba más la manteca en el techo era el ganador. Estos personajes, ¿de dónde salen? Son más de 30 millones de hectáreas que el ejército argentino robó a los pueblos originarios y a pequeños productores, y se apropió de ella y adquirió sus títulos. Ustedes tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, en la zona sur de la Argentina, de esas 30 y pico de millones de hectáreas, hay 10 millones de hectáreas que fueron a 344 familias. 344 familias. Es decir, que 344 familias lograron una extensión similar a Bélgica, Holanda y Dinamarca juntas, a todos esos tres países juntos, la extensión territorial. Acá vamos viendo las raíces de la dependencia y de la decadencia argentina que no aparece en estas reflexiones sesudas que hacen algunos analistas. Entonces surge otro tipo de respuesta para la decadencia argentina. Si no empezó con el peronismo, porque había otros problemas, o el estatismo y el populismo, si tampoco es cierto que la crisis y la decadencia es a partir del 45, porque hubo procesos de avance y de recuperación y de desarrollo en ese periodo y posterior. En el centro del cuestionamiento del origen de la crisis argentina está el modelo agroexportador y el bloque dominante que lo sostuvo, y que en buena parte todavía lo sostiene, con las adecuaciones del componente financiero y demás. Porque tampoco, permítanme que sea un poco insistente, tampoco es cierto que ese avance entre 1880 y 1940 fue indetenible, fue ascendente, no, de ninguna manera. El mismo carácter dependiente de la producción de la economía argentina, que acá se hace el chiste cuando allá estornudaban, acá nos engripábamos. Sí, efectivamente. Cuando en 1870 y pico Europa entró en una crisis muy profunda, las exportaciones, la materia prima, el ingreso de capitales se vinieron en banda y Argentina sufrió una de sus crisis más fuertes en 1870 y pico, no en 1945. ¿Y qué pasó en la Primera Guerra Mundial? La producción argentina cayó casi un 30% como consecuencia, bueno, de lo que estaba pasando, caída de los precios de la materia prima, deterioro de los términos de intercambio, reducción del movimiento de capitales. Y en el 30 vino una tremenda debacle. Y en el 30, como parte de la crisis mundial, ya no de Europa, la crisis mundial, Estados Unidos, Europa, todo el mundo. Y a eso se sumó problemas que ya iban surgiendo en el mismo modelo agroexportador. Por ejemplo, la extensión horizontal de las tierras como extensión de la frontera productiva se había detenido por la sencilla razón de que ya se había repartido la tierra que había para repartir. Y si bien no la producían, o la producían solamente para productos primarios, ya no había nada que repartir. Entonces, ahí se reduce la capacidad de desarrollo productivo a través de la ampliación de la frontera. Si nosotros tomamos todo esto, entendemos por qué, mucho antes de que aparezca cualquier forma de populismo,
y ni que hablar del peronismo, entendemos por qué se produce un intento por parte primero del irigoyenismo, es decir, el primer gobierno democráticamente elegido en la Argentina en el 16, de Hipólito Yrigoyen, que intenta algunos elementos muy tímidos de acción del Estado, de equilibrio desde el punto de vista salarial, muy tímido. E incluso los conservadores, que vienen posteriormente con la concordancia, además los conservadores, que son los primeros que ponen elementos de control del comercio exterior, que no fue Perón, que no fueron ningún gobierno izquierdista, que por otra parte no lo hubo en la Argentina. Fueron los conservadores porque la situación era asfixiante desde el punto de vista del desarrollo económico. Entonces, control del comercio exterior en grano, en lana, en lino, en maíz. Hoy arman un escándalo por una pequeña posibilidad de analizar si se exporta, si no se exporta, si hay precios sostén, si no. Fueron los conservadores, porque no sabían cómo salir de la difícil situación en la que habían caído. Y es este el cuadro que explica que en ese mismo periodo no había ninguna paz social en la Argentina. Buena parte de las masacres, de las represiones más sangrientas de la historia argentina se dieron, salvo el golpe del 76, se dieron en ese periodo. Hubo una semana trágica, te doy los nombres para que ubiquen la gravedad de la situación. Hubo una semana trágica que fue la represión brutal de centenares y centenares de muertos en la huelga metalúrgica de Bacena. Hubo una Patagonia rebelde con más de 1.500 muertos, obreros rurales, justamente los que lavan las ovejas, los que trabajaban obreros rurales en la zona Patagonia, sobre todo capitales ingleses y los sectores terratenientes de la zona sur de la Argentina, la Patagonia rebelde. Todos los 1 de mayo terminaron con tiros y muertos. Hubo hasta un grito de Alcorta, que eran los productores agrarios, en general arrendatarios, en 1912, que reclamaban mejores condiciones. Si ustedes vieran, no me voy a extender en eso, pero si ustedes vieran los reclamos, 2 velas en el sur para los patagónicos, una colcha a la noche, un farolí, era dramática, nada de eso era. Esta era la situación de esa Argentina aparentemente idílica a la que nos quieren retrotraer como si hubiera sido el paraíso, que tal vez lo fue para ellos. Para la mayoría del pueblo fue una pesadilla en muchos aspectos. Hay un autor inglés, Alan Beattie, no sé si lo pronuncio bien, pero Alan Beattie, que fue economista del Banco de Inglaterra. Actualmente es editorialista del Financial Times, que al contrario del Economist, da un enfoque absolutamente distinto. El libro no, pero el artículo en Financial Times dice exactamente lo siguiente. Argentina, la superpotencia que nunca fue. Nunca fue. Y él hace un análisis interesante, quizá maniqueo en algunos aspectos, bueno, a mí me parece, pero hace un análisis interesante. Dice, ¿qué diferenció a Estados Unidos de la Argentina? Estados Unidos promovió la colonización de sus tierras vírgenes, repartiendo en miles de parcelas las grandes extensiones que se presentaban. Y Argentina se la entregó a una pequeña cantidad de familias. Eso lo dice este economista inglés, nada de populista, nada de izquierda ni hablar. Es más, dice que si Estados Unidos hubiera ganado el sur y su enfoque agroexportador, hubiera terminado como Argentina. ¿Qué quiero tomar con esto? Por supuesto que a mí me parece un poco forzado comparar el territorio de Estados Unidos con el territorio de Argentina. La población de Estados Unidos
que en 1890 tenía la misma cantidad de habitantes que tenemos nosotros ahora, 44, 49 millones de habitantes. ¿Sí? Pero es interesante que él reflexione sobre el papel de este sector de la oligarquía terrateniente y del modelo agroexportador, y en definitiva diga que no fueron los 70 años de hegemonía populista, sino que fueron 120 años de dominio de la oligarquía y sus aliados. Sobre todo viniendo de quién viene. Ahora bien, si no fue rico, si no era floreciente, si no fue culpa del populismo, ¿dónde comenzó la crisis? ¿Dónde comenzó la crisis y por lo tanto la decadencia argentina en sus términos más dramáticos? A mi juicio hay dos razones. A mi juicio hay dos razones fundamentales. Una es la ruptura del orden institucional en 1930, que inicia 53 años de inestabilidad institucional en la Argentina, con golpe contra golpe, pequeños momentos de gobiernos civiles elegidos con proscripciones no, pero determinados, condicionados por el poder militar y oligárquico. Y por el otro lado, los intentos de este bloque por imponer el modelo agroexportador con, insisto, las sucesivas modificaciones que fue sufriendo con el peso cada vez mayor de los sectores financieros, incluidos los especulativos, incluidos los vinculados al endeudamiento externo. Y el punto culminante de este proceso es el golpe de 1976 en la Argentina. Un golpe que destruyó la industria, un golpe que destruyó la estructura productiva y comercial de la Argentina, un golpe que masacró a 30.000 argentinos. Muy en sintonía con Thatcher primero, con Reagan después, con el amigo de ellos, Hayek, y Milton Friedman, que ya empezó a aplicar esa receta en el Chile de Pinochet en el 73, e inmediatamente la empezó a aplicar en la Argentina a los 3 años. Porque este golpe es el primer intento brutal de aplicación, ya no solo el liberalismo conservador, sino el neoliberalismo en sus aspectos más brutales, de reconfiguración de la economía y de la sociedad argentina. Ustedes fíjense que muchas veces se habla de la liquidación de toda una generación, o de más de una generación, de militantes políticos, sociales, porque esto no tiene nada que ver con la guerrilla. Mejor dicho, la guerrilla fue una parte de lo exterminado de las organizaciones armadas. Pero la inmensa mayoría de los desaparecidos y asesinados eran dirigentes estudiantiles, secundarios, universitarios, eran profesionales, eran artistas, eran hombres de la cultura, eran trabajadores, dirigentes sindicales. ¿Qué es lo que buscó la dictadura? Desde el 30 hasta ese momento, cada vez que un golpe era forzado a retirarse, esas ideas y esa capacidad organizativa que residía en el pueblo renacía con más fuerza que nunca. La decisión, y esto está expresado con claridad en algunos de los documentos reservados, la decisión fue exterminar a esa generación. Exterminar las ideas y exterminar a los portadores físicos de esas ideas. Entre los que había marxistas, peronistas, socialistas, demócratas cristianos, humanistas, no es que se centraron en todo lo que podía poner en peligro su hegemonía. Pero por el otro lado también liquidaron las bases sociales de un eventual desarrollo independiente, y de paso, una de las bases de la alianza de clase que propuso históricamente el peronismo entre la burguesía nacional y los sindicatos obreros. Ustedes fíjense que cuando retoman la democracia en el 83 con Alfonsín, muchos empresarios que empiezan a intentar recuperar fábricas, se encuentran con la escasez de técnicos, de profesionales, de obreros calificados,
ni siquiera estaba la distinta capacitación en los oficios como la construcción, como la electricidad, que habían sido exterminadas. Se exterminó la capacidad que de una generación a otra se pasaran las tradiciones de lucha, cómo se organiza un centro de estudiantes, cómo se organiza una comisión interna, de qué manera se organiza un sindicato, pero también liquidaron la posibilidad de transmitir de generación a generación los oficios, en las profesiones, en la producción. Llegaban trabajadores que no tenían idea, porque ya no estaban los maestros habían sido exterminados, por lo menos en una parte muy importante. Hay que ver algunos de estos aspectos para ver la gravedad que ese primer experimento brutal neoliberal tuvo en la Argentina. Ahora bien, insisto, si en lo económico no fue, si en política económica no fue, hablan de que políticamente hubo hegemonía peronista. Yo no estoy de acuerdo con el peronismo en términos generales, tengo muchos cuestionamientos, pero una cosa es no estar de acuerdo y discutir el peronismo, que puede ser motivo de otras conversaciones que uno pueda tener. Pero hablar de 70 años de hegemonía y de peronismo en la Argentina es de una superficialidad, para no decir una chantada, como decimos los argentinos, pocas veces vista. Ustedes fíjense que de esos 70 supuestos años, le digo porque este es un chascarillo que lo deben haber leído más de una vez, y si no lo van a leer. Esos 70 años, 36 años fueron de gobiernos militares o de gobiernos civiles no peronistas. Y dentro de esos 36 años, 18 años el peronismo estuvo proscripto, como estuvo proscripto el Partido Comunista. Esos 18 años el peronismo estuvo proscripto, perseguido. Usar la palabra Perón o Evita Perón era pasible de ser encarcelado, expulsado de la universidad. Lo mismo que, por supuesto, que con la izquierda, con los comunistas y otros sectores. Es más, había leyes especiales contra el peronismo y contra el comunismo. Veamos a dónde apuntaban, veamos hacia dónde apuntaban. Entonces, de los 70 ahora nos están quedando nada más que 24. 34. Ahora bien, de esos 34 años de peronismo, que tampoco fueron homogéneos porque hubo idas, vueltas, giros hacia la ortodoxia, 10 años fueron de Carlos Menem. Carlos Menem, que subió a UPA del Partido Justicialista, pero que aplicó la más brutal política neoliberal, aún mayor, no en la represión, pero sí en la política económica, aún mayor que la que había aplicado la dictadura militar anterior. Remate del sector estatal de la economía, privatización, destrucción, por supuesto, de empresas, apertura indiscriminada a las importaciones, libertad absoluta del mercado de cambio sin ningún control. Fue realmente brutal. Y a eso podemos agregar, para completar esta idea de porcentaje de hegemonía o no, los 4 años recientes de Mauricio Macri. Es decir que nosotros estamos teniendo todo el antecedente de condicionamiento y retraso y dependencia que generó el modelo agroexportador, y le sumamos 20 años brutales de neoliberalismo en la Argentina. 20 años brutales de neoliberalismo en la Argentina. Y ahí está el verdadero origen de la decadencia argentina. Yo le citaba a The Economist. No solo es falsa la idea de que estaba todo bien, que era una maravilla, que el país avanzaba hacia un futuro maravilloso, y vino el populismo y lo liquidó, sino que es muy peligrosa en otro de sus aspectos. Esta nota es particularmente peligrosa. Le voy a leer una frase. Dice: los propios argentinos también deben cambiar, persuadir a la población a abrazar el concepto de que el dolor es necesario y será difícil.
Bueno, yo les quiero decir, primero que parte de la base de que somos todos tontos los argentinos que permanentemente hemos votado mal y hemos elegido mal cuando la mayoría de nuestro tiempo nos han impuesto estos gobiernos de manera violenta y represiva. Pero sobre todo es peligroso porque estos son los fundamentos de la dictadura militar de 1976 y muy parecido al de otras, pero sobre todo la del 76 que propuso el exterminio físico de una generación de argentinos. Y esto hay que desenmascararlo, amigo, porque no se hace falta ser de izquierda, ni ser peronista. Estas son cosas muy graves que orientan las políticas generales, o mejor dicho, que expresan por los medios públicos las políticas de los sectores interesados en este enfoque. En definitiva, a mí me parece que conviene entender que lo que estamos viviendo, lo que hemos estado viviendo, es la pulseada entre este modelo agroexportador con sus adecuaciones y sobre todo el predominio, insisto, financiero en las últimas décadas, y distintos intentos parciales, yo hasta diría de lo más pudorosos, por tratar de generar algún tipo de desarrollo económico independiente con cierto grado de autonomía y con una mejor distribución de la riqueza, que no otra cosa, a mi juicio, ha sido el peronismo o ha sido alguna de las expresiones del desarrollismo o más recientemente de las gestiones kirchneristas. ¿Cómo estamos de tiempo, Pablo? Yo diría que unos minutos más y abrimos el Bien. al No, debate. yo quiero decir, esta pulseada en estos últimos años, que es lo más conocido por todos nosotros, por los que estamos más interesados, esta pulseada se expresó también y se expresa hoy para cuestionar o para apoyar lo que ha pasado en los últimos 16 años. Es decir, bueno, la catástrofe kirchnerista o el fracaso macrista. Bueno, no lo hagamos desde el punto de vista de adjetivos, no lo hagamos desde el punto de vista de argumentos académicos. Yo les quiero tirar algunos datos que he estado trabajando en estos días justamente para poder compartirlos con ustedes. Desocupación, no, pobreza. Cuando Néstor Kirchner en 2003 asumió la presidencia, la pobreza era del 57% de todos los argentinos. Cuando Cristina Kirchner, 3 periodos después, entrega el gobierno a Mauricio Macri, había bajado al 27%. Macri la lleva nuevamente al 35,5%. La desocupación en 2003 era del 17, baja del 5,9 cuando está por entregar el poder Cristina Kirchner. Macri le eleva al 10,6%. El salario mínimo, el salario es muy amplio en una sociedad, así es, tomemos el mínimo que en Argentina lo decide un consejo que está formado por los empresarios, los sindicatos, y que decide más o menos cómo se va adecuando el mínimo sobre el que supuestamente abajo de él no habría que pagar, aunque sí se paga porque hay un 30-40% de informalidad, es decir, de trabajo en negro en la Argentina. Pero el salario mínimo llegó a $600 en 2015. Macri lo llevó a 200. Era uno de los más altos de Latinoamérica, hoy está entre los más bajos de Latinoamérica. El crecimiento entre el 2003 y el 2015 fue entre el 48 y el 65%. Acá hay discusiones por las estadísticas, pero incluso las estadísticas del gobierno de Mauricio Macri admiten que en los últimos 2 años de Cristina Kirchner siguió aumentando al 2,7% el Producto Bruto en la Argentina. Con Mauricio Macri, 4 años, cayó el 7,4, menos 7,4
Macri cerró 25.000 empresas. Se perdieron 90.000 empleos industriales. Con la pandemia ya se han perdido 23.000, pero bueno, hay pandemias y pandemias. El endeudamiento superaba el 130% de todo, es decir, a más de todo lo que producíamos en un año, en el 2003, con quitas, con renegociaciones, llegó al 42%, absolutamente manejable, 42% del Producto Bruto. Con Macri volvió a subir al 90%, debemos casi todo lo que producimos en un año. Y para dejarlo bien clarito a quienes se benefician, 120.000 millones de dólares ingresaron. Se fugaron 88.000. Claro, los economistas de manera pudorosa no dicen fuga o la usan muy poco, dicen formación de activos externos, lo cual es bastante más amable para poder digerir la magnitud del robo al que fuimos sometidos. Pero yo quiero decirle que no todos perdimos, no todos perdieron. Todos estos perdieron, todos estos nosotros perdimos. Pero hay un estudio reciente de la Universidad de la Provincia de Buenos Aires, que se han generado varias en los últimos 15 años, que entre los 100 empresas que más ganaron en la Argentina, hay 30 de esas 100 empresas que se llevaron el 70% de todas las ganancias acumuladas por las que más ganaron. Ustedes dirán, bueno, desarrollo, producción. No. Son 30 empresas financieras, energéticas y prestadoras de servicios. Hay una sola empresa industrial. Una sola empresa industrial. Que por supuesto está vinculada con capital extranjero. Entonces, esta pulseada no está definida. Yo no quiero extenderme, esta pulseada no está definida. Es más, en este momento yo diría que no estamos ni siquiera discutiendo proyectos, estamos discutiendo cómo sobrevivir a la brutal crisis que nos dejó el macrismo, más la brutal crisis que nos impuso la pandemia. Estamos tratando de salir y la pulseada está desde afuera hacia adentro del actual gobierno y también está dentro del actual gobierno donde hay algunos que piensan como los que están afuera y no hay ninguno de los que están afuera que piensa como los que están adentro, casi. Y por eso es que están viendo cosas como las que estamos viendo, manifestaciones, movilizaciones en medio de la pandemia, personajes del gobierno que aparecen en orcas, manifestaciones con taparrabos no lo son, pero son con las túnicas del Ku Klux Klan, gente que reclama junto con la República, reclama que se legalice la pedofilia. Bueno, esta es la situación, pero el enfoque es tratar de condicionar al gobierno para torcerle el brazo en lo más que modesto que propone, no propone nada demasiado audaz, pero torcerle el brazo aún en lo modesto que posee, y si no, desestabilizarlo, desplazarlo, reemplazarlo. Ustedes saben que en América Latina ahora están de moda, no solo los golpes de Estado, mejor dicho, además de los golpes de Estado, los golpes blandos que denominan algunos muchachos de la Central de Inteligencia Americana, que permiten desplazar vía justicia, vía parlamento. Bueno, este es el momento que estamos viviendo en la Argentina. Ok, Alberto, muchas gracias por la charla, realmente muy informativa. Abrimos el piso a preguntas o comentarios. Tengo una pregunta. Muy buena charla, Alberto. Muchísimas gracias por esta charla y sobre el presente argentino y la historia. Yo tengo una pregunta con respecto a Argentina y la recién, victoria de Biden, ¿no? Se ha hablado de que Fernández, el presidente actual, ha adquirido una victoria Biden para ayudar porque Macri y Trump tenían una relación muy íntima.
Entonces, yo quería ver la perspectiva de vos con respecto a esa nueva posible alianza o ¿no? relación entre el Biden y el gobierno actual de Fernández. Bueno, yo creo que Alberto, te voy a dar una opinión sobre lo que pienso que puede hacer Alberto y en todo caso lo que también pienso yo sobre lo que puede llegar a pasar. Yo pienso que Alberto Fernández va a tratar de mejorar visiblemente las relaciones. Y lo va a tratar de hacer por muchas razones. Primero porque cualquier adecuación en problemas de fondo en los que claramente Biden se diferencia realmente de Trump, como ser cambio climático y otros elementos que hacen a la participación de minorías y demás, hay una sintonía que va a permitir acuerdos o por lo menos que no haya desacuerdos. O por lo menos que no haya desacuerdos. Por el otro lado, me parece que también va a ser un esfuerzo muy grande para lograr cierta comprensión mutua, en el sentido de que América Latina requiere, necesita fortalecerse desde el punto de vista regional para en este mundo globalizado poder negociar políticas, pero sobre todo económicamente, con los grandes bloques que se están conformando en el mundo y en medio de una situación de guerra de Estados Unidos, China y demás, que no creo que cambie esencialmente. Puede haber problemas de forma, pero no creo que cambie esencialmente. Estos son los elementos que hacen a, las, a los esfuerzos que yo creo que va a hacer Alberto Fernández, que ver qué está dispuesto a hacer Biden. Pero estos son los esfuerzos que va a hacer Alberto Fernández. Yo no me engaño en cuestiones de fondo, es decir, la política exterior de los demócratas y de los republicanos no es esencialmente diferente, y lo hemos visto con Obama, lo hemos visto con Clinton, diferente desde el punto de vista de la defensa de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Entonces ahí puede haber matices, puede haber diferencias. En tanto no se expresen en América Latina, pueden ser más atenuados. En tanto se expresen en América Latina, pueden generar algunas discordancias, como por ejemplo que Estados Unidos siga apostando al Grupo de Lima y Argentina trate de desarrollar las opciones del Grupo de Puebla. Argentina va a tratar de reconstruir el UNASUR, va a tratar de recuperar el papel del Mercosur, pero tampoco depende solamente de Argentina. Bolsonaro es la contraposición de Lula y de en general las políticas latinoamericanas. Ese es un tema que vamos a tener. Y sobre el fondo de todo esto, hay un problema que tiene décadas en la Argentina. Así como nosotros éramos dependientes de Inglaterra desde el punto de vista de producir materia prima y ellos productos manufacturados, era dependiente, pero en cierta manera era complementario, porque comprábamos. Estados Unidos y Argentina producen exactamente lo mismo, en escala diferente, pero producen grano, producen carne, tratan de desarrollar productos tecnológicos. No en vano Estados Unidos bloqueó el desarrollo del Plan Nuclear Pacífico, argentino en más de una oportunidad. Es decir, estos temas están abiertos al análisis. No nos olvidemos tampoco que el mismo presidente electo, Biden, en el 82, cuando se dio la guerra de Malvinas, tuvo una posición claramente de apoyo a Inglaterra, pese a que la Organización de Estados Americanos apoyó a Argentina y tenemos vigente un tratado interamericano de asistencia recíproca que supuestamente impedía la acción de potencias extracontinentales. Todo esto es un conjunto. Por supuesto que todos vemos con aliento y tenemos las mejores expectativas. No somos ingenuos, pero tenemos las mejores expectativas para desarrollarlo. En lo personal, no me cabe duda que Alberto Fernández y su gobierno van a hacer muchos esfuerzos para tener excelentes relaciones con los Estados Unidos. Maduras, pero excelentes. Gracias.
Yo quiero poner un matiz en lo que planteó Alberto. La experiencia, digamos, del peronismo a partir del 45, con un proyecto de desarrollo nacional y con un corte con el proyecto, digamos, bastante importante, con el proyecto agroexportador en función del desarrollo de la industria nacional, la alianza de clase entre la burguesía nacional y la clase trabajadora, que obviamente aumentó exponencialmente la capacidad de compra de los sectores populares en la Argentina. Todos los datos lo muestran claramente. La gente disfrutó de unos años de un aumento de su consumo muy importante, cosa que, si bien empezó a retroceder un poco con el golpe militar de 1955, no fue totalmente eliminado por el poder que habían adquirido los sindicatos. O sea, el nivel de sindicalización en Argentina es enorme. Comparado con Estados Unidos, no lo puedes poner en la misma escala, es 70 y pico % de sindicalización. Es tremendo. Y eso creó una cultura, digamos, de gente que se sindicalizaba y de gente que su sindicato le era muy importante en múltiples aspectos. O sea, no solamente por la defensa del salario, sino también por la serie de la salud pública argentina está mayormente ligada a las obras sociales de los sindicatos. O sea, los sindicatos tienen sus sanatorios, sus hospitales, y la gente va gratis a... Y otra serie de razones. Yo les quiero dar un ejemplo que yo viví personalmente. Yo era militante sindical en esa época de los bancarios, y fuimos a una reunión en el sindicato de Luz y Fuerza, 1967. Yo entro al sindicato, un edificio hermosísimo en el centro de la ciudad. El sindicato de Luz y Fuerza recibía el sindicato, no me acuerdo si el 0.5, 0.005 o 1% de todas las tarifas eléctricas del país. O sea, ese era su fondo de... Pongas a pensar, ¿no? O sea, ¿no? El sindicato tenía una sede central hermosísima. El sindicato tenía uno de los mejores sanatorios de la ciudad de Buenos Aires para sus afiliados. Tenía clubes donde los sindicalizados iban a jugar y a hacer sus deportes ahí en los mejores lugares de las salidas de Buenos Aires. Tenía una revista, Dinamis, que era a nivel del Times, donde escribían los mejores periodistas y los mejores intelectuales del país. Tenía lugares de vacaciones en la Argentina, y esto lo vi yo con mis propios ojos, paquetes de vacaciones en Europa. No, yo lo he visto en una pancarta, en un display, ¿no? Los paquetes para que la gente pudiera irse de sus vacaciones a Europa. Eso en 1967. No todos los sindicatos eran Luz y Fuerza, no todos tenían esa prebenda del 1%, pero la mayoría de los sindicatos tenían buenísimas prestaciones sociales, y eso fue lo que se fue deteriorando con los sucesivos golpes militares, y eso fue lo que el 76 trató de cortar de cuajo. Todavía funcionaba, y lo que mató Menem. O sea, Menem hizo con los sindicatos lo que el gobierno militar no pudo hacer. O sea, eso fue para mí el fin de esta Argentina, digamos, con ese proyecto de sindicalización fuerte, que por supuesto el lado oscuro de la luna es la corrupción. No, la corrupción sindical era muy alta. No, muy alta por la cantidad de fondos que manejaban, obviamente era muy alta, pero a su vez la gente seguía apoyando a esa gente porque recibía cosas, ¿no? Yo coincido, no es un matiz, sino al contrario, es concluyente. Cuando yo hablo del intento de liquidar una generación por sus ideas de cambio y de claramente ubicar lo que consideraban su enemigo principal, pero también a los portadores de esas ideas, y a su vez, bueno, liquidar el papel que esos mismos actores tenían en los circuitos de producción, salvo tanto en la técnica, en la ciencia, en la creación, como en las mismas fábricas. No va en contra de señalar este aspecto que vos marcás. Es decir, era impresionante la estructura de los sindicatos argentinos. Por supuesto que tuvieron la ventaja de un cambio radical durante el primer peronismo, y después fue avalado por Frondizi, que es la obligatoriedad del aporte
a la obra social de cada uno de los sindicatos, que en definitiva también ayudaron a complementar la cada vez más golpeada salud pública, es decir, los hospitales públicos y demás. Pero realmente eso ha sido decisivo. Y durante el menemismo, si bien ellos dieron un golpe demoledor y se asentaron para dar ese golpe demoledor en lo que históricamente han sido las dirigencias sindicales de la CGT, burocratizadas, corruptas y muy traidoras a los intereses de los trabajadores, en mi opinión, estoy diciendo mi opinión al respecto, también es cierto que dentro del mismo movimiento obrero, el movimiento sindical, se generaron fenómenos nuevos. Por ejemplo, dentro de lo que fue históricamente la burocracia y la CGT tradicional, bueno, la única CGT, la CGT tradicional, se partió un sector muy importante constituido por el movimiento de trabajadores argentinos, que incluía a los camioneros, a los aeronavegantes, a los taxistas, grupos más pequeños si tú quieres, pero con bastante poder a partir de la capacidad de golpear que tenían los camioneros en el sentido de la distribución de alimentos, de insumos, etc. Y a su vez, junto con eso, dos sindicatos que fueron los más perjudicados por la política menemista, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, es decir, los trabajadores públicos del Estado que habían sido masivamente echados y sobre todo sumergidos brutalmente sus salarios, y los maestros, es decir, la Confederación de Trabajadores de la República Argentina, CETERA, conformaron históricas acciones de lucha, y eso derivó por primera vez desde la CGT los argentinos, que fue una experiencia de lucha en los años 60, por primera vez en la constitución de la Central Obrera Paralela, que se llamó Central de Trabajadores Argentinos, que a diferencia del mecanismo de elección y de democracia que tenían los sindicatos, las federaciones y la Central Obrera, que siempre por mayoría absoluta y demás, hicieron el voto directo para la elección de sus autoridades y jugaron un papel muy importante. Incluso sobre el final del gobierno de Menem, no fue la CGT, sino que fue la CTA, junto con la MTA en muchos casos, la que hizo una importantísima marcha, se llamó Marcha Federal, desde todos los puntos del país, construyendo sobre Buenos Aires contra el hambre, contra la baja de salario, contra la entrega del patrimonio nacional, y a su vez generaron algo que es un antecedente de lo que ahora están intentando dibujar por el tema de la pobreza en la Argentina, que es dramático, que fue el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, que incluía sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones de pueblos originarios, minorías de género. Una experiencia realmente muy interesante. ¿Hay tiempo para hacer una pregunta? Sí, sí. Claro, y Gaby tiene su mano levantada. Gaby, después Marcela, ¿no? Sí. Hola, perdón que no tengo cámara, pero bueno, estaba escuchando atentamente, así que gracias por la charla. Y yo estaba pensando lo que vos planteás de la genealogía y la retórica de los golpes en Argentina, acá donde estoy, que por ejemplo la carta abierta a la Junta, Rodolfo Walsh se encarga muy bien de desarrollar el plan económico también de estos golpes, y yo pensaba, bueno, también como vos decís, los gobiernos neoliberales que agudizan mucho más todo esto, y pensaba en lo que pasó después del menemato, como diría Viñas, con el escepticismo hasta que llegó el 2001 y se volvió a armar algo, y no puedo dejar de pensar en la coyuntura actual un poco desesperanzadamente, en la victoria discursiva, podríamos decir, del PRO y Cambiemos, y en esta cosa de despolitizar y de que la política sea mala, y yo también veo que el gobierno actual tiene, como creo que también tuvo en el 2015 la campaña, un problema de comunicación, sobre todo. Si vos ves un dejo de esperanza en eso, algún cambio o algo que puedas
algún movimiento. Yo creo que hay muchos jóvenes que se involucran, como siempre hubo, y también veo que hay, que está ganando, yo doy clases en las universidades, una cosa muy escéptica, y eso un poco me angustia. Pero bueno, no sé, quizás esto ya se convirtió en una terapia de grupo, pero lo planteo a ver cómo estás pensando vos esto. No, pero es lícito, porque eso nos pasa, les pasa a muchos, nos pasa mucho. No es solamente patrimonio de tuyo, ni mucho menos. Yo te doy vuelta a la situación, porque efectivamente, si nos podemos analizar los aspectos deprimentes o angustiantes de todo esto, sin buscar qué es lo que está pasando, quizás es más difícil. Yo tengo una opinión que la he defendido durante todos estos años, sin mucho eco, pero la he defendido durante todos estos años, que lo que fue la experiencia de Mr. Kirchner y de Cristina Kirchner, que determinó que a pesar de todos los avances que se dieron, quizá no los que yo deseaba, pero todos los avances que se dieron, triunfara nuevamente y por primera vez por vía electoral el neoliberalismo en la Argentina, porque miren, fue neoliberalismo, pero no llegó con esas banderas, llegó con el Partido Justicialista, el salariazo, la revolución productiva y aplicó una política abierta y brutalmente neoliberal. Yo creo que el problema de nuestros dirigentes políticos y a su vez la incapacidad de los que nos consideramos militantes de proyectos populares es apostar pulseadas tan fuertes, tan violentas como las que se dan entre el bloque dominante que impulsa los proyectos neoliberales y los que podríamos conformar los sectores populares, confiar que esas pulseadas pueden estar definidas a través de los acuerdos superestructurales, a través de los acuerdos de cúpula. Si negociamos con este sector de los empresarios, si ponemos un acuerdo con el sector sindical este o aquel, y permanentemente, pese a que hubo una gran reactivación de la militancia suelta, hay un abandono del concepto de la organización popular para definir cambios. Lo que se denomina protagonismo popular o en algunos casos, como los que somos marxistas, organización de poder popular a nivel territorial, sectorial, estudiantil. Vos fíjate, te doy un ejemplo para que esto no suene como algo abstracto. Hace 8 meses que se está discutiendo o se está tratando de discutir un aporte solidario o un impuesto a las grandes fortunas para paliar solamente parte de la grave situación que ha generado la pandemia. ¿Cuál es el método? Si lo discutimos en diputados, si Massa está de acuerdo, si Cristina lo dijo o no lo dijo, si Heller y Máximo se pusieron de acuerdo, si es posible que algún sector de la oposición se pliegue por tal o cual concesión, totalmente distinto a lo que históricamente hicimos en los 60 y en los 70. ¿Cómo imaginaría yo la discusión del impuesto a las grandes fortunas, ni que hablar de una reforma tributaria progresiva? Solamente este caso. Hay un proyecto que incluye que de esos millones de pesos que se van a recaudar, que son una miseria en relación a las fortunas reales de estos sectores, va a ir una parte de educación, una parte de impulsar el desarrollo productivo, una parte para promover las becas, una parte para el desarrollo de los territorios marginales, en las villas y demás. Todos estos 8 meses, lo hayamos discutido o no lo hayamos discutido, ¿por qué el Frente de Todos no se volcó a organizar en cada uno de esos lugares, en los lugares que van a ser beneficiados por los recursos que la ley determina que van a ir hacia ellos, para explicar en qué medida esa ley, si se aprueba, va a beneficiar a cada uno de esos sectores? Y no solo explicar, organizar para reclamar que esa ley se apruebe. Y si tenemos la fuerza, la voluntad política y la relación para imponerla,
después garantizar de que efectivamente esos recursos vayan a los lugares donde efectivamente se prometieron y donde la gente se movilizó y se organizó para reclamarlo. Esto va generando una fuerza dentro del campo popular que permite contrarrestar el inmenso poder que tienen las corporaciones y que incluye buenos sectores del Parlamento y de la clase política e incluso sectores dentro del mismo frente de todos que hoy gobierna. Entonces, o encaramos enfoques de otro tipo para hacer política en la Argentina de hoy, o vamos a estar prisioneros de analizar, bueno, es cierto que Cristina se peleó con Alberto, ¿no será que Massa está frenando? ¿Y será que le dijo o no le dijo? No, eso puede pasar, no puede pasar. Los diarios están permanentemente promoviendo ese tipo de fisuras. Nosotros tenemos que asumir un protagonismo propio, las organizaciones del pueblo tienen que organizar. Vos tenés los organismos estudiantiles, los centros de estudiantes, las comisiones internas, los sindicatos que no son burocráticos. En cada uno de esos lugares hay que estar promoviendo, explicando lo que es la ley, llamando a organizar. Y si no, es muy difícil, porque quedamos pendientes de la relación de fuerza que hay en la superestructura. No, exactamente, es lo que yo veo, que me parece que es lo que decís vos, hay que explicar bien qué es lo que se quiere hacer para que se puedan movilizar y se pueda completar. Sí, por eso decía, es lo que no veo que esté pasando, pero bueno, ojalá se llegue porque realmente sí es lo que hace falta. Le pasamos la pelota a Marcela. Marcela. Sí, gracias. Gracias, Alberto. Siempre un viernes a la noche escuchar de política argentina es muy entretenido. Pero yo hace bastante que no vivo en Argentina. En mi época, la estructura de poder económico era la oligarquía agropecuaria y las corporaciones multinacionales. Como vos lo ves, ¿sigue siendo igual o ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado la estructura de poder económico en la Argentina? O sea, ¿quiénes son los que tienen la manija y tienen el poder y quiénes son los ganadores y quiénes siendo los perdedores en este momento? La Argentina del siglo XXI, de la cual yo sé muy poco. Los de la vaca atada. Sí. Lo de la vaca atada. Lo de la vaca atada siguen con la vaca. Así es. Mirá, esencialmente se mantiene, pero claro, hay cambios profundos en la estructura económica. Yo te diría que muy groseramente, porque para no ser pretencioso en los análisis, yo te diría que a esos elementos que vos señalás se ha incorporado crecientemente desde la dictadura justamente del 76 un peso cada vez más decisivo del sector financiero. Y hablo del sector financiero en el sentido de su interrelación con el sector oligárquico agropecuario de agroexportador, porque conforman hasta empresas y compañías conjuntas, este sector financiero. Y también ese sector financiero y bancario vinculado a los negocios brutales en función del endeudamiento externo. No es casualidad que haya pasado lo que pasó desde el punto de vista de esos 120.000 millones de dólares que se jugaron en los 88.000. El peso del sector financiero dentro del bloque de poder, digamos, para usar las terminologías que usábamos en nuestra época, el bloque dominante, el peso del sector financiero es el elemento más novedoso y más grave porque no le interesa en lo más mínimo la producción, ni siquiera el mercado interno, como podría ser con el caso que citaba Pablo de la burguesía nacional absolutamente golpeada y diezmada en estos años. Y desde el punto de vista de quién se beneficia, yo no tengo los datos, pero son brutales de las ganancias que han tenido durante el kirchnerismo, es decir, durante Néstor, durante Cristina, el sector agroexportador, porque ni siquiera son los productores, son los exportadores que toman los granos, los venden cuando quieren, hacen todas las maniobras. Las brutales ganancias que ha tenido el sector agroexportador, y sumale todos los sectores vinculados a los financieros y a los servicios. Yo tengo un informe de avance, pero seguramente vamos a tener un informe más completo y detallado como para poderlo ver bien. Yo te leía
de que de las 100 empresas más importantes de la Argentina, toda la ganancia de las 100 empresas más importantes de la Argentina, 30 se llevaron el 70%. Y una sola es industrial. Son financieras y de servicio. Y algo energético, por supuesto, que se han beneficiado brutalmente en estos últimos años. No solo los de Macri, no solo los de Macri. Brutalmente se han beneficiado. Estos son los grandes ganadores de la Argentina, a costa, como siempre, a costa de la caída de salario, de la destrucción de la salud, de la liquidación de la educación pública. Eso es lo que tenemos. Bueno, no sé si hay otra pregunta o si no, le agradecemos a Alberto la charla. Para mí ha sido un gusto muy grande realmente compartir con ustedes y un honor también, ¿por qué negarlo? ¿No? Porque quiero decir que acá estamos pasando momentos difíciles, así que para todos, así que es por lo menos reencontrarnos con la reflexión, con el pensamiento y con el respeto de una institución tan importante es muy valioso para nosotros. Adam, ¿qué quieres? Sí, yo tenía una pregunta, excelente charla, con respecto a los medios masivos, porque, o sea que el impacto enorme de los medios masivos, digamos, reaccionarios aquí en este país se muestra, ¿no? Con Fox, con todos los medios masivos en el Internet, ¿no? Parler, y no sé si el mismo debe estar aconteciendo también en Argentina con respecto a promover estas fisuras que vos mencionó. No sé cuál es la situación con respecto a esto, ¿no? Hay una gran división con respecto a ahora con el público, mensajes que están tratando de derrotar, digamos, el nuevo gobierno con respecto a esa división entre, ¿no? el populismo peronista, kirchnerismo y los macrianos, ¿no? Los menematos, ¿no? Quería saber con respecto a eso, ¿no? La difusión de mensajes, los medios masivos, su importancia hoy en día. Acá la compañera hablaba de los cambios, ¿no? De los cambios en la estructura, en el bloque dominante, lo que nos... Junto con lo financiero, como cambio dentro de la composición, incluso de la parte de predominio dentro de esa composición, junto con lo financiero, los medios de comunicación han pasado a ocupar un lugar decisivo. Decisivo en la composición accionaria de esos grupos y decisivo en la capacidad de influencia sobre la política nacional. Yo te señalo, para Estados Unidos es raro y para otros países europeos ni hablar, pero en Argentina, un grupo poderosísimo como es el Grupo Clarín, que determina en buena parte la conversación cotidiana y la agenda política y social de los ciudadanos argentinos. En otro lado está prohibido tener al mismo tiempo distintos ámbitos. Clarín tiene un diario, tiene varios diarios porque tiene los diarios del interior. Tiene televisión abierta y televisión por cable y repetidoras. Tiene radio, pero tiene varias radios, tiene radio AM, tiene radio FM y tiene varias emisoras de cada una de esas radios. Tiene capacidad de los sitios de internet virtuales, es decir, lo que en otros lugares está prohibido porque lleva a un monopolio absoluto del caudal de la información, ellos lo tienen. Entonces van imponiendo agenda, van generando realidades que no existen, pero que se transforman en realmente existentes, y es lo que estamos viviendo. Es decir, por ejemplo, nosotros tuvimos hace 3 meses el caso de una empresa agroexportadora y productora que se llama Vicentín, una de las más importantes de la Argentina, que estafaba al Estado argentino, a 1.500 productores y a miles de trabajadores en $1.500 millones. 1.500 millones, incluidos bancos de Estados Unidos y de Europa que le prestaron créditos. 1.500 millones. Estos estafadores se han transformado, gracias a estos medios y a los sectores políticos que lo apoyan y demás, en
víctima del autoritarismo y del estatismo del actual gobierno que quiso expropiarlo. Claro, lo que el gobierno intentó fue salvar una empresa para poder pagar a los productores, sobre todo, regularizar la situación, salvar los créditos que en buena parte fueron de bancos estatales. Ahora, esto se convirtió en un atentado contra la propiedad privada y en una expropiación. Y eso lo generalizaron y de esa mano llevaron a mucha gente, sobre todo del interior del país, a las calles a protestar contra el gobierno. Claro, a nadie le interesa que la expropiación real la produjeron los dueños estafadores de Vicentín, que le expropiaron al Estado Nacional, le expropiaron a los bancos que le dieron crédito, le expropiaron a los productores que no van a cobrar un peso y le expropiaron a los trabajadores hasta sus salarios porque no los van a cobrar. Hoy están, pero varios meses después y después del hecho político producido, reclamando en la puerta de la empresa para el cobro de sus saberes o para que no le especifiquen las deudas a los productores agropecuarios que quedaron entrampados en la estafa. Ahora, este tipo de hechos, como convertir un hecho judicial en un acontecimiento o transformar hechos de corrupción que no existieron, por lo menos los que públicamente se difunden, yo no digo que no haya corrupción, ni mucho menos, no lo imponen y ya es un hecho. Hay estereotipos que han conformado la ruta del dinero K. Bueno, el juicio de la ruta del dinero K se ha caído. Tiene testigos falsos, no se han cumplido las normas procesales. Hay que grabar a los testigos arrepentidos y no los han grabado, ni siquiera le han tomado taquigráficamente los testimonios. Toda esta manipulación está encubierta, no dicen absolutamente nada. Este es el peso que tienen. Y ojo, no es Clarín es el más importante, pero está el Grupo América, está el Grupo Infobae. Todo esto bombardea, tiene el manejo del 80-85% del caudal total de información que se maneja en el país. Y eso es lo que bombardea a la gente cotidianamente. Ok, nuevamente gracias Alberto y gracias a la gente por haber abierto su Zoom para ver la charla. Aplausos para él, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ustedes, muchas gracias. Alberto, ¿puedes ver los comentarios? Está bien, él se fue. Está ahí. Sí, creo que fue. Perfecto. Gracias, Pablo, ¿no? Por llevarlo aquí. Fue excelente. No, gracias a ti por la iniciativa que hiciste para poder traer gente así. Sí, puedes llevar más, ¿no? Ahí vamos construyendo, ¿no? Buena idea, buena idea. Muy buena idea. Sí. Bueno. Y perdón por el desliz, ¿no? Al comienzo, ¿no? No, fue culpa mía. Fue culpa mía porque yo pensé que yo entraba y ustedes se enganchaban. Ah, ok. Entendí, o sea, manejé mal yo la tecnología. Pensé que yo entraba, pero ustedes a las 4 se enganchaban todo el mundo y no pasó eso. Suerte que me mandaste eso, entonces. La única macana de esto que quedó fuera, el hermano de Alberto que estaba con nosotros en la charla, pero no importa, yo lo grabé, así que se lo mandé. Está bien, perfecto. Sí. Pero el error fue mío. O sea, yo pensé que se enganchaba, como éramos los dos hosts, dije, bueno, a las 4 todo el mundo se engancha, no pasó. Yo abrí 3:30 con él, por las dudas, para... Por eso, ya. Que no pudimos resolver el tema del micrófono, que viste que se escuchaba, había un zumbido, tratamos de resolverlo y no pudimos hacerlo. Así que... En todo caso se escuchaba, se acostumbraba, ¿no? Se acostumbraba a... Sí, sí, pero por eso yo quería hacerlo antes para evitar esas cosas, pero bueno, algunas resolvimos el problema de imagen que tenía, eso lo resolvimos, pero el micrófono no. Pero yo no sabía que no se enganchaba automáticamente con el resto de la gente. Suerte que mandaste... Claro, no. Ahí, ¿no? Y tú puedes llevar otro, ¿no? Si quisieras, ¿no? Ahí podemos hacer otra charla, ¿no? Yo estoy muy agradecido también porque
debemos tener estas actividades, ¿no? Para No, yo tengo mucha gente, digamos, en la Argentina que estaría dispuesto a, pero no quiero ser imperialista, digamos, No, pero está bien. abramos el juego a otra gente, ¿no? No, pero está bien, no importa, los otros no me han pedido nada hasta ahora, ¿no? Entonces, qué bien que tomes la iniciativa, ¿no? Y a mí me encanta esta cuestión. Y No, Alberto sabe mucho, está muy metido en política, está metido en política hace 50 años y fue muy distinguido, ¿no? sabe Muy mucho. distinguido su récord, ¿no? Y ahí, ¿no? Así me gustó mucho lo que hablara, ¿no? Fue excelente. Y ahí, ¿no? Hay crisis, todo el mundo está hablando de Argentina hoy en día, ¿no es cierto? Salen las noticias, Es contracción de la economía, ¿no? patético, lo que está pasando es patético, realmente es terrible, es terrible. Terrible, ¿no? Es terrible, sí, es terrible. La diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo, el del mercado negro, es 100%. Ujú. Es imposible. Los exportadores exportaron y no están poniendo las divisas. Entonces, Exacto. es terrible lo que está pasando. Es un golpe de Estado, digamos, económico, ¿no? Ujú, ujú. Es muy terrible. Y la cuestión de Venezuela, ¿no? Con el Kirchner, o sea que este es un espectro también que me imagino que es un problema, ¿no? La derecha siempre habla de Venezuela y Que Argentina se va a hacer Venezuela. La próxima Venezuela es Argentina, ese es el discurso, ¿no? es el discurso, ¿no? Que se hace, ¿no? Que para crear miedo, etcétera, ¿no? Sí. Sí. Interesantísimo. Y interesante que yo tengo amigos en los dos bandos, porque está muy polarizada la cosa, y tengo gente que apoya al macrismo y gente que apoya... Claro. Pues sí entiende, ¿no? O sea que con una crisis tan dura, ¿no? Sí. La contracción de la economía no me puedo imaginarlo, ¿no? O sea, Es realmente brutal. ujú. Y lo están pasando muy mal. El peso, ¿no? Es difícil de ahorrar plata, ¿no? Porque se devalúa, ¿no? No, aparte vas a comprar y sale 10 veces más de lo que compraste la última vez, y los comerciantes no quieren comprar porque no saben si van a poder estoquear. Es un desastre. Un desastre, ¿no? Vos tenés familia ahí que están, ¿no? Viviendo bajo Sí, yo tengo mi tía todavía que está viva y que vive de una jubilación, es terrible. Ajá. Sí. Wow. Y amigos que están muy, muy mal. Sí. Sí. Buenos Aires. ¿Cómo? Buenos Aires. Pero no en la capital, en la provincia. La provincia. Sí. Yo soy más del circuito de la provincia de Buenos Aires. Sí. Perfecto. Bueno, ok, Adam, entonces me alegro que haya salido bien. Ajá. Ok, muy bien. Buen fin de semana y estamos en contacto. Seguro. Ok. Chao, chao. Chao.